Hoy en Hablemos Derecho entrevistaremos al director del Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México. Vamos a hablar acerca del manejo de cadáveres, la identificación, los estudios de genética molecular, toxicología, todos los servicios para personas ya fallecidas y para personas vivas que también presta este Instituto del Poder Judicial de la Ciudad de México. No se lo pierdan en unos segundos. Medina, que es el director del Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Federación. Y de verdad estamos muy contentos de que nos esté acompañando, doctor. Un placer que esté usted aquí. Al contrario, maestro Chacón, gracias por la presentación, gracias por el espacio y estoy a la orden para tratar de responder las preguntas y platicar sobre el instituto. No, hombre, de verdad, muy agradecidos. Y bueno, pues quizá lo más importante sería empezar platicándoles a nuestros amigos qué es el Instituto de Ciencias Forenses. Recordamos que desde hace muchos años existe el servicio médico forense, pero se dio una transformación impresionante a los servicios que presta ahora el Instituto de Ciencias Forenses. Aquellas personas que no son abogadas, ¿cómo les podríamos explicar qué es el Instituto de Ciencias Forenses, doctor? El instituto anteriormente, y esto estamos hablando de muchos años atrás, es lo que correspondía al Servicio Médico Forense del Distrito Federal, que inicia ya con un edificio específico para sus funciones en el año 1960. De hecho, el 24 de septiembre de 1960 se inaugura el edificio ubicado aquí a 2 predios del actual, pero no quiere decir que hasta ese año inician estas acciones, estas actividades. Desde muchos años antes ya existía el Servicio Médico Forense, sin embargo no había una sede como tal. Las condiciones que se generaron a través del tiempo, la modernidad, la tecnología, nuevas leyes, nuevas normas y además algunas circunstancias generadas por los sismos de 1985 obligó a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad de considerar un proyecto distinto que fuera moderno y que atendiera todas las necesidades actuales de la sociedad de esta capital. Y es por ello que se proyecta y se construye el actual edificio el Niños Héroes 130, que es la actual sede, y cambia el nombre a través de ciertas modificaciones en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México,
de servicio médico forense a instituto actualmente de servicios periciales y ciencias forenses, que es una institución pública que depende administrativamente del Poder Judicial de la Ciudad de México y que auxilia en la parte médico forense y algunas otras ramas de especialidades y disciplinas de las ciencias forenses para resolver cuestiones que le interesan tanto a la Fiscalía como a la misma, al mismo Poder Judicial de la Ciudad de México. Esa es, digamos, una descripción y un panorama general, maestro Chacón, de lo que es el instituto actualmente. Sí, muy importante la trayectoria histórica que ha tenido ahora el instituto. Y la pregunta obligada es, ¿por qué el instituto depende del Poder Judicial de la Ciudad de México y no depende de una fiscalía o del gobierno de la Ciudad de México? Lo platicaba usted hace un momento. Bueno, generalmente los servicios forenses dependen de las fiscalías. A excepción actualmente de 2 estados de la República, todos los servicios forenses dependen de las fiscalías de los estados. Solamente Baja California y Ciudad de México dependen del Poder Judicial de la entidad. Y además Guerrero, que depende de la Secretaría de Salud. Pero desde 1913, por decreto, y así está establecido, el servicio forense, el servicio médico forense en la capital de la República depende del tribunal. Seguramente tiene algo que ver por la condición que existía de ser distrito federal en aquel tiempo. Y por lo tanto, desde ese momento depende. A mí se me hace, es un criterio muy particular, que permite dar oportunidad y mejorar la transparencia de las actividades que desarrollamos en esta institución. Depender de la fiscalía generalmente produce ahí ciertas circunstancias de duda en ocasiones, y no estoy hablando de que se hagan malas cosas, definitivamente no, pero el ser totalmente independiente de la fiscalía de esta ciudad ayuda a tener esa transparencia y evitar algún tipo de situaciones que podrían pensarse de presión por parte de la autoridad investigadora, que es el caso del Ministerio Público. No, y a mí se me hace muy importante que se encuentre así. Digamos, curioso que no en todos lados esté así porque pues da una idea de transparencia, el tema de la división de poderes, ¿no? El ejecutivo con las fiscalías, el judicial, ¿no? Con toda la transparencia y la naturaleza propia del tema de resolver conflictos, del ser imparcial y todo ese tipo de cosas. Muy interesante el origen del Instituto de Ciencias Forenses y hoy en día, pues encontramos un instituto muy completo en donde no solo tiene servicios, como le llamamos, para personas ya fallecidas, ¿no? Que ahorita ojalá nos pueda platicar de ello, pero también tiene para personas vivas, ¿no? Servicios adicionales al meramente la cuestión médico forense, ¿verdad? Definitivamente, maestro, qué bueno que lo pregunta, porque sí hay una idea equivocada de muchas personas que los servicios médicos forenses solamente son las morgues de cada ciudad, de cada municipio muchas veces, y todo lo contrario. En la actualidad, al menos este instituto, el 50% de las actividades periciales las desarrollan con los cadáveres, con personas que lamentablemente fallecen y que se convierten en un caso médico legal en donde el Ministerio Público interviene y ordena un procedimiento de necropsia para investigar las causas de muerte, pero el 50% restante de las actividades tiene que ver con personas que están vivas, pero que se ven involucradas en una circunstancia de un juicio que puede ser del orden familiar, civil o incluso penal. Y ahí también intervienen especialistas adscritos a esta institución. Por ejemplo, tenemos un laboratorio de genética que lleva a cabo estudios de muestras biológicas para determinar paternidad a partir de perfiles genéticos. Tenemos también un laboratorio de toxicología que nos permite establecer consumos de ciertas sustancias, drogas de abuso, etcétera, que también al juez le interesa, por ejemplo, en casos de divorcio. Tenemos también el apoyo de especialistas en psiquiatría para juicios de interdicción, por ejemplo. Si una persona está mentalmente sana, que es muy importante. Hay un área de identificación que no solamente atiende la parte del anfiteatro, sino también ayuda, cuando lo requiere el juzgador,
para establecer edades biológicas, edades clínicas, para determinar si una persona es mayor o menor de edad. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, es muy importante la función que realiza, no solamente en personas que lamentablemente fallecen, sino también en personas vivas. Algo importante que me gustaría comentar es que todos los que laboramos en esta institución trabajamos bajo el ordenamiento de las autoridades, ya sea el Ministerio Público o un juez. Sin embargo, también hay servicios que se prestan directamente con las familias, con colectivos, con una persona que está, por ejemplo, en busca de un ser querido que está ausente o desaparecido, que actualmente pues es un tema muy importante, muy sensible en la sociedad mexicana, no solamente en la ciudad, sino en todo el territorio nacional. Y también tenemos el personal para que pueda ser atendido en estas instalaciones para revisar los antecedentes, los ingresos y poder establecer si hay algún tipo de similitud de la persona que se busca con las personas que hayan ingresado en calidad de desconocidos. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos una serie de funciones, de acciones para no solamente la atención de personas que fallecen, sino también personas que están vivas. Doctor, por lo que hace a las personas que fallecen, ¿qué servicios prestan? Entiendo que está pues el servicio médico forense como tal, el tema de las necropsias, la identificación de cadáveres. ¿Qué es lo que pasa cuando no se puede identificar un cadáver? ¿Qué sigue o a dónde se va o qué hacen con él? Platíquenos un poco de eso, por favor. Como ustedes saben, maestro Chacón, normalmente trabajamos bajo la orden del Ministerio Público, en general, hablando específicamente de los procedimientos de necropsia. Hacemos el ingreso de la persona que falleció mediante una serie de actividades administrativas, una cadena de custodia, la carpeta de investigación que nos envía, una serie de documentos que se requieren para ingresar un cuerpo. Normalmente la orden del Ministerio Público es practicar el procedimiento de necropsia para poder establecer, si es el caso, la causa de muerte. Normalmente después de la práctica de necropsia se elabora el certificado de defunción y si la víctima está plenamente identificada, la orden del Ministerio Público es que se entregue a sus seres queridos. En caso de que esté desconocido, normalmente intervienen otra serie de especialistas que hay en el departamento de identificación, como antropólogo, odontólogo, el experto en genética, un fotógrafo y lógicamente el médico. Esto es con la intención de elaborar un formulario post-mortem, es decir, extraer todas las características físicas posibles de la víctima para poderlas archivar y poderlas cotejar en su momento cuando sea requerida esta información, ya sea por algún ministerio público, por alguna persona de las comisiones de búsqueda que actualmente existen en todos los estados, o de la nacional, o comisiones de derechos humanos, etcétera. Y el cadáver lo mantenemos en resguardo en las instalaciones del instituto para dar oportunidad a que sea identificado y reclamado y poderlo entregar a sus seres queridos. Sin embargo, no, lamentablemente no en todas las ocasiones es identificado y reclamado. En ocasiones sucede que se queda en esta condición de no identificado o no reclamado, y personal también de aquí del instituto lleva a cabo los procesos administrativos y legales ante la Secretaría de Salud y Registro Civil para obtener una boleta de inhumación y trasladar esta víctima, este cuerpo, al Panteón Civil de Dolores, que es el lugar donde actualmente depositamos los cadáveres en espera de que pudiera ser identificado. Lógicamente tenemos una muy puntual ubicación de los cadáveres para saber en qué espacio queda del panteón, para que en caso que posteriormente sea identificado, el poder proporcionar esta información a la autoridad ministerial y que, si así lo desean los familiares, pueda ser exhumado y entregado a los médicos. El promedio de tiempo que permanece un cadáver en esta calidad dentro de las instalaciones del instituto es variable, puede ser hasta un año. Sin embargo, lo común es que sea entre 3, 4 semanas,
pero si hay alguna indicación precisa por parte de la autoridad que se mantenga más tiempo de estas 3 o 4 semanas, así lo hacemos, o cuando el personal propio de la misma institución considera porque es un menor de edad, porque puede ser una persona extranjera, etcétera, lo mantenemos un poco más de tiempo para dar oportunidad de que sea identificado. Oiga, doctor, una pregunta muy recurrente es, ¿en qué casos es necesario hacer la necropsia? Y bueno, aprovechando el tema, no sé si está bien dicho necropsia, porque algunas veces se les dice autopsia y por qué otras veces necropsia, doctor. No que sea sinónimo necropsia y autopsia, porque etimológicamente son distintas, pero es igual. El manejar como autopsia es poder ver con los propios ojos del examinador, y necropsia es el estudio del cadáver para determinar causas de muerte. Entonces se puede manejar de la misma manera. Los casos que requieren de la intervención del Ministerio Público son todos aquellos personas que llegan a fallecer por una muerte violenta. Normalmente en todos los casos en la Ciudad de México que tienen ese antecedente, toma conocimiento la autoridad ministerial, quien es la que finalmente decide si se practica o no el estudio de necropsia. En esos casos, casi el 100% se requiere. Es verdaderamente difícil, raro, que haya una dispensa de necropsia cuando hay un antecedente violento en la muerte, o por lo menos se sospecha de una violencia. Otros casos que también se convierten en casos médico-legales donde interviene el Ministerio Público, aunque no hay una situación violenta en la muerte, son aquellas personas que llegan a fallecer en condición de calle, maestro Chacón, en donde no hay un disponente secundario que se encargue de reclamar el cuerpo y por lo tanto se convierte en un caso médico-legal, o en algunos casos donde la familia, después de un procedimiento médico, considera que no existió una adecuada atención médica y denuncian ante la autoridad ministerial, y eso automáticamente lo convierte en un caso médico legal, porque sin existir una situación violenta de por medio, hay una denuncia por una posible responsabilidad médica en donde genera, pues lógicamente, la muerte según la familia o según el denunciante de la persona, del paciente. En esos casos serían lo más común de situaciones de casos médico-legales. Y tenemos algunos, maestro Chacón, que podrían ser los menos frecuentes, que son personas que ya están inhumadas, pero hay una denuncia posterior a la inhumación en donde existen dudas de la causa de muerte. El Ministerio Público inicia una carpeta de investigación, solicita u ordena, más bien, más que solicitar, la exhumación y la práctica de la necropsia. En esos casos serían cuando se interviene por parte del médico forense. ¿Hasta qué momento se puede hacer esa exhumación y practicarse válidamente, sin ningún inconveniente, esa necropsia, doctor? Mientras exista la orden del Ministerio Público o de un juez, se puede hacer en el momento que sea. Sin embargo, debemos de ser muy claros en que entre más tiempo transcurra, lógicamente encontraremos menos elementos que nos pueden dar luz para saber con toda certeza respecto a la causa de muerte, que es uno de los objetivos principales, mas no es el único, que persigue el procedimiento de necropsia médico-legal. Claro, bien importante este tema del manejo de cadáveres. Yo me imagino que tenían bastantes implicaciones en esta época de COVID. ¿Cómo es el tratamiento de los cadáveres de aquellos que fallecieron por COVID? Casi no llegaban, porque entiendo que pues no en cualquier caso llegan con ustedes, solamente que haya un tema de un accidente, una orden de la fiscalía. Platíquenos un poco, doctor. Sí, en la crisis de salud, evidentemente hubo personas que fueron abandonadas en la vía pública o fueron abandonadas en los mismos hospitales y se convirtieron en casos que interviene el Ministerio Público, pero en muchos de ellos no inició como tal una carpeta de investigación, sino solamente nos solicitó un reconocimiento médico
sobre todo porque ya tenían plenamente diagnosticada la causa de muerte a un nivel hospitalario. Evidentemente teníamos ya la certeza de que esa era la causa de muerte. Sin embargo, al no tener un disponente secundario que reclamar el cuerpo, enviaban a la, bueno, a la víctima, al paciente, a este instituto para nosotros mantenerlo durante estas 2 semanas para poder dar tiempo a que fuera reconocido y reclamado. Sin embargo, muchos de ellos no fue la suerte y fueron trasladados a la fosa común. Pero sí, cuando hay una instrucción del Ministerio Público, debemos de recordar que somos auxiliares del mismo y debemos de tratar de cumplirla en la medida de nuestras posibilidades, porque también ningún especialista, ningún perito, pues está obligado a lo imposible. De repente nos solicitan que determinemos causa de muerte, pero puede tratarse de un caso de una persona que tiene 1 año o más tiempo de haber fallecido y lógicamente ya no hay tejidos blandos, puede estar con falta de órganos y evidentemente se complica el poder llegar al objetivo de determinar causas de muerte y por lo tanto no estamos obligados a eso. Y tampoco podemos certificar la muerte diciendo algún tipo de mentira en donde no podemos comprobar que realmente haya sido esta la causa de muerte. Para el caso de las personas desaparecidas, ¿hay alguna forma de contacto de las personas que están buscando a su familiar, el ciudadano común, sin intervención del Ministerio Público? ¿Es factible acudir con ustedes para solicitar información de algún cuerpo que se encuentre en sus instalaciones o necesariamente se le debe dar intervención a la autoridad? No, no, es lo primero. Podrían asistir sin ninguna necesidad de primero pedir la autorización de la autoridad ministerial. Aquí es una institución que, como lo comenté al inicio, pueden asistir todos los días. Sí existe un horario porque no se atiende después de las 8 de la noche, pero todos los días, incluyendo días inhábiles y fines de semana, podemos atender a estas personas, familias, y lo ideal es que se presenten porque se hace una entrevista, maestro Chacón, para poder obtener los datos de la persona que está buscando, a partir de cuándo se está buscando, cuáles son las características físicas, muchos datos que se obtienen a través de esta entrevista. Y hasta ese momento, si encontramos algún tipo de coincidencias con los cadáveres que ingresaron en calidad de desconocidos, es cuando podemos mostrar algunas imágenes para poder comprobar si se trata de la misma persona o no. Por ejemplo, se hace entrevistas para determinar si existen señas particulares, tatuajes, lunares, alguna malformación congénita, alguna amputación adquirida en el momento por algún accidente, etcétera. Y esto nos ayuda mucho para todo el personal especializado en esta área para poder atender de la mejor manera a estas personas. No requieren ninguna cita, ninguna autorización del Ministerio Público, solamente el interés de asistir a estas instalaciones y lógicamente que asista una persona que conozca físicamente a quien se está buscando. Doctor, ¿se le da acceso a imágenes o se les da acceso al cuerpo como tal? Primeramente la entrevista, si ya hay un match que marque algunas coincidencias, entonces mostramos algunas imágenes en fotografía y si es el caso, hasta ese momento sí, sobre todo si la familia lo solicita, también damos acceso a que puedan observar ya directamente el cuerpo y lógicamente con todas las precauciones para guardar la dignidad y el respeto del cadáver y tratar de evitar al máximo revictimizar a la familia. Claro, claro, eso es muy importante. Y bueno, ya entrando en materia del servicio que se presta a las personas vivas, muchos son derivados de los juicios que se llevan en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por ejemplo, el tema de los reconocimientos de paternidad o contradicción de la paternidad, tienen un área de genética molecular. También sé que tienen pues disciplinas como dactiloscopía, toxicología, todo ese tipo de cosas. Platíquenos acerca de esa área específico de servicios a personas vivas. Sí, Genética, por ejemplo, es un laboratorio que no solamente atiende personas vivas, también hace perfilación genética de las muestras biológicas de cadáveres que están en esta calidad de desconocidos, porque finalmente es un método para identificar
de esta manera a un cadáver en esta condición. Sin embargo, también a los jueces les interesa determinar la afinidad biológica de uno o varios menores con el presunto padre. Anteriormente, al no existir la genética, pues había grandes fallas, grandes errores. En la actualidad se toma una muestra sanguínea, que es una gota extraída del pulpejo del dedo, y un raspado de las mejillas, en la cara interna de las mejillas, y con eso podemos obtener generalmente células y a través de estas mismas ADN. Se hace la perfilación genética y actualmente se buscan 24 marcadores para poder determinar esta similitud. La ventaja del estudio genético es que tiene una probabilidad de certeza del 99.9. Entonces, difícilmente hay posibilidades de algún error a través del laboratorio de genética. Que esa es Esto es, una, perdón que lo interrumpa, esa es una inquietud muy común, ¿no? ¿Qué tan fiable, qué tan certera es la prueba de genética molecular? Pero es casi imposible que haya un error. Digo, el porcentaje de más del 90%, casi el 100% de certeza nos da una idea, pero platíquenos un poco. sí, normalmente es difícil que haya algún error. Lógicamente interviene personal especializado, pero lógicamente también ellos están plenamente capacitados para interpretar estos resultados a través de estos marcadores biológicos que les comento. Eh, para asegurar esta certeza en los resultados, se lleva a cabo una cadena de custodia para evitar algún tipo de duda, inquietud por parte de las personas que asisten, en el sentido de que pudieran cambiar su muestra. Hay una cadena de custodia, se tiene también en general la asistencia de algún notificador enviado por el juzgado, digamos, para dar fe de que las personas que se presentan son las mismas que se les debe de tomar la muestra. Y además tenemos una acreditación. Las acreditaciones actualmente son muy importantes en el ámbito de la medicina forense y de las ciencias forenses porque permiten establecer certeza en los resultados. Ya no hay ahí algún tipo de inquietud porque el mismo procedimiento que se lleva en este laboratorio en el alcance de paternidades se puede llevar a cabo en cualquier otro laboratorio que también esté acreditado. Por lo tanto, esta posibilidad de llevar a cabo pruebas interlaboratorios le da la seguridad no solamente a la autoridad ministerial, sino también a la familia, a los interesados en este juicio, de que los resultados son totalmente certeros y que se tomaron en cuenta todo lo que podía generar algún tipo de inquietud, como lo comento, la cadena de custodia, la custodia y el resguardo de las muestras, y además de la presencia de notificadores que dan fe de la toma de las mismas muestras. Muy bien, ¿qué otros servicios presta el INCIFO, Instituto de Ciencias Forenses de Bueno, la... ya comentaba, maestro, sobre el laboratorio de toxicología, que también para el juez es importante que determinen si alguna persona consume alguna sustancia, alguna droga de abuso, y eso generó que cometiera algún tipo de delito o que estuviera incapaz de reconocer sus acciones. Y esto es importante para la administración de justicia, porque también a través de tecnología, lógicamente, porque tenemos afortunadamente tecnología de punta y los especialistas, porque no solamente es tener el equipo, sino quien los use, quien interprete los resultados, porque también podemos tener tecnología de punta, pero no especialistas que sepan usar ese equipo, y lógicamente no sería lo lógico. Entonces, para el juez es muy importante este tipo de estudios para determinar quién y con qué frecuencia consumen algún tipo de sustancia. También tenemos especialistas, por ejemplo, en psiquiatría. En psiquiatría, para el juzgado es importante saber si el estado mental de una persona es sano o no, si reconoce sus acciones o tiene alguna incapacidad que evita que pueda reconocer sus actos. Entonces, cuando se requiere para juicios familiares, por ejemplo, de interdicción, o cuando hay personas que pueden estar
que en algún momento pudiera generar algún tipo de circunstancia durante el proceso judicial que se esté llevando. También es frecuente que nos soliciten participación de médicos para determinación de posibles actos de tortura, tratos crueles, degradantes, para alguna persona que está retenida en algún centro de seguridad. Y estos médicos que también llevan a cabo estudio físico para poder determinar estas posibles acciones de algún servidor público que generó estas acciones encaminadas a torturar a una persona. Edades clínicas que ya les comentaba, que también es muy frecuente que nos lo soliciten para determinar si una persona es mayor o menor de edad. Esto al juez le permite poder decidir si una persona ingresa a un reclusorio o está en un centro juvenil para adolescentes. Es muy importante porque con ello evitamos violar los derechos humanos que todos tenemos la posibilidad de mantener. Entonces, otro especialista pudiera ser el entomólogo. Un entomólogo, más que trabajar en personas vivas, trabaja con fauna cadavérica para poder establecer características de la fauna e interviene también para poder establecer algún intervalo post-mortem, ayudar en los procesos de necropsia. Y en algunos casos muy excepcionales, participa para llevar a cabo estudios de entomotoxicología junto con el químico, poder determinar indirectamente a través de fauna cadavérica, que generalmente son larvas de mosca, poder determinar consumo de algún tipo de sustancia, droga de abuso, por ejemplo. Entonces, también el entomólogo interviene en esa parte. Como pueden ver, la parte medular del instituto es la medicina forense, con áreas que complementan su actuación. No omito comentar que también tenemos, afortunadamente, porque es una parte fundamental, un laboratorio de patología. Una buena parte de muertes que no tienen un origen traumático, que es lo que platicábamos hace unos minutos, se pueden diagnosticar a través de muestras biológicas y estudio microscópico. Infartos al miocardio, pancreatitis hemorrágicas, edemas pulmonares y una serie de patologías que no sería posible diagnosticarlas con la simple revisión macroscópica. Se requiere un estudio microscópico y para ello requerimos también de un equipo especial y de especialistas en patología. Sí, ya estamos cerca de terminar el programa, doctor, pero no nos podemos ir sin platicar un poco de las convenios, el apoyo que brinda el tribunal a las universidades, a los practicantes. Platíquenos un poco de este tema. Gracias, maestro Chacón, que se me hace un tema muy importante y medular. Cuando era servicio médico forense era eso, ofrecíamos un servicio generalmente ordenado por la autoridad. Al cambio a ser instituto, no solamente es el cambio de nombre, debe de conllevar una serie de acciones para que realmente sea un instituto. ¿Cuáles son estas? Tener una actividad académica. Aquí se reciben grupos de pregrado, de posgrado, de medicina y médicos que ya terminaron su carrera, pero están haciendo la especialidad en medicina forense, por ejemplo, y algunos médicos que están llevando a cabo algún tipo de prácticas para mejorar sus destrezas y habilidades. Por lo tanto, cumplimos perfectamente con esta parte de la academia, y no solamente de medicina, sino también de licenciaturas en Derecho, por ejemplo, posgrados en Política Criminal, en algunos casos Psicología, la misma licenciatura de Ciencia Forense de la UNAM, que depende de la Facultad de Medicina. Entonces, esa parte se cumple cabalmente. Y la otra parte, para poder considerarnos instituto, la investigación. Y también hay un área, una subdirección de investigación y enseñanza, que también permite, muchas veces con grandes problemas económicos, porque no existe un recurso exprofeso para la investigación. Lamentablemente, México no tiene un recurso muy importante para llevar a cabo investigación que se nos hace indispensable para ello. Sin embargo, con grandes esfuerzos, evidentemente se llevan a cabo trabajos de investigación que se publican en revistas indexadas y que permiten
cerrar este círculo para considerarlo instituto, dar un servicio, tener la parte académica e investigación. Y esto es una parte importante porque también se forma una especie de escuela, no porque sea una escuela como tal, que no se entienda eso, pero sí es un instituto que ayuda a formar recursos especializados en medicina forense para beneficio no solamente del Poder Judicial de la Ciudad de México, sino de diferentes instituciones a nivel nacional. Muy bien, doctor. Estamos platicando con el doctor Felipe Takahashi Medina del Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ya estamos cercanos de terminar, doctor. ¿Algunas palabras a manera de cierre que quisiera compartirnos? Maestro Chacona, primeramente agradecerle el espacio, la atención que tuvieron y el interés de invitarnos para poder comentar esto que a nosotros se nos hace muy importante para dar a conocer las actividades, acciones y funciones que tiene el instituto. Y segundo, lógicamente ponernos a la orden no solamente de la autoridad ministerial, sino también del público que lamentablemente tenga que venir a esta institución, porque son de estas instituciones que no quisiéramos tener trabajo porque habla de un problema gravísimo, ya sea el fallecimiento de una persona o que alguna persona esté involucrada en un juicio. Pero si es el caso, las puertas del instituto están abiertas, existe esta empatía de los servidores públicos, siempre lo hemos dicho, lo mejor de este instituto es el personal que colabora en él, que está siempre dispuesto, lógicamente en ocasiones con algún error, porque somos humanos, no somos infalibles, pero con la intención de seguir mejorando día a día para poder ofrecer un servicio de calidad a quien lo requiera en esta Ciudad de México. No, hombre, pues la verdad, muy agradecidos. Insisto que esta entrevista la veníamos buscando desde hace mucho tiempo. No se había podido concretar, pero estoy muy contento de que ya se pudo hacer. Muchas gracias, doctor Felipe Takahashi Medina. A la orden, maestro Chacón, que tengan excelente día. Y bueno, queridos amigos, esto ha sido todo. Hablemos Derecho. Agradece el favor de su atención. Debo decir que pues estamos ya cumplimos en el mes de agosto 10 años de transmisiones de este programa de televisión y en este mes de septiembre estamos o estaremos cumpliendo 18 años de fundada nuestra asociación, la Fundación Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que como les decía, pues hemos venido durante todo este tiempo dando apoyo legal gratuito o a muy bajo costo a personas que de verdad lo necesitan. Apoyen estas causas, de verdad se los agradeceremos mucho y sobre todo nuestros usuarios, nuestros beneficiarios se los van a agradecer. Pueden donar, pueden compartir nuestras transmisiones, con eso nos ayudan muchísimo y bueno, pues no me queda más que agradecer a todos y cada uno de ustedes el favor de su atención y como siempre les digo, que tengan un excelente día.